El fútbol es como la vida, así como la vida es como el fútbol. Y es que una de las cosas más exquisitas que tiene el deporte que nos apasiona a todos es, sin lugar a dudas, eso que llamamos la revancha. Y es que el sentimiento de satisfacción y orgullo cuando se consigue una revancha es sencillamente magnífico e inexplicable. Si no me creen, pues pregunten al tigre Ricardo Gareca, quien sabe perfectamente lo que es saborear una revancha y luchar muchísimo para conseguir el preciado prestigio internacional. Así es, Ricardo Gareca. Un hombre cuya toda una vida se la dedicó completamente al fútbol. Un hombre que fue profundamente golpeado por su cruel destino. Un hombre que sabe perfectamente lo que es atravesar por momentos duros y difíciles para lograr un objetivo. Un hombre que supo aguantar tantos fracasos para luego saborear del éxito. Un hombre que sabe lo que es ser odiado e insultado para luego ser querido y amado y hasta idolatrado. Un hombre que tuvo que aguantar y trabajar muchísimo para ganarse un respeto y un prestigio internacional. Así es, aquel flaco rubio de melena larga que se volvió en un cruel sanguinario tigre indomable tras no querer aceptar su tan cruel destino. Así es, hoy en Futboleros Brutality repasaremos la historia jamás contada del tigre Ricardo Gareca. No cabe dudas de que Ricardo Gareca es un hombre que nació para ser parte de la historia del fútbol mundial. Y es que el flaco atravesó por tantas cosas, tantos fracasos, tantas revanchas, tantas satisfacciones, para lograr ser uno de los personajes más respetados del fútbol sudamericano y del fútbol mundial. Pero ¿cuál es su verdadera historia? ¿Qué tanto tuvo que sufrir para llegar al éxito mundial? ¿De verdad el fútbol y el destino fueron tan injustos con él? ¿Cuál es la verdadera historia de Ricardo Gareca? Pues quédate y entérate aquí en Futboleros Brutality. ¡Pasarela! Ricardo Gareca nació en el barrio de Tapiales, provincia de Buenos Aires, Argentina, un 10 de febrero de 1958. Y la verdad es que desde muy niño, Ricardo vivía enamorado del fútbol, influenciado tal vez por su padre, quien era un fanático del fútbol de la época. El niño Ricardo jugaba al fútbol todos los días en su barrio. Era su hobby favorito. Desde muy niño, él ya la tenía clara. Él quería ser un futbolista profesional, así que conforme fue creciendo, iba adquiriendo más habilidades con el balón. Era ya un niño con muchas condiciones para el fútbol. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, Ricardo se destacaba más por su condición física. Era un niño alto, erguido y largo, por lo que a simple vista se le veía flaco. Así fue como se iría ganando el apodo del flaco. Pero era un flaco más bien con corpulencia y muy alto, así que su padre vio posibilidades serias de que su hijo podría tener futuro en el fútbol. Así que siempre lo orientaba a seguir jugando y mejorando. Y también lo entrenaba cada vez que podía. Y el ya adolescente Ricardo, ayudado por su padre, iba destacando como mediocampista en el equipo de barrio de Tapiales. Sin embargo, sus compañeros, al ver que Ricardo era muy alto, le propusieron desempeñarse como arquero, y Ricardo aceptó. Como arquero, también mostraba buenas condiciones. Mientras tanto, su padre hizo todos los esfuerzos por conseguir que su hijo Ricardo tuviera la posibilidad de probarse en las divisiones inferiores de Boca Juniors. Y aunque Ricardo era hincha de Vélez Sarsfield, aceptó gustoso probarse en Boca Juniors. Él lo que más quería y soñaba era ser un futbolista profesional, y no podía desaprovechar esa gran oportunidad. Así que en el club Xeneize, por órdenes expresas de su padre, Ricardo se probó como mediocampista, ya que su padre no estaba de acuerdo en que sea arquero. Así fue entonces que el joven Ricardo Gareca pasaría a formar parte de las divisiones menores de Boca Juniors como mediocampista. Y a pesar de que el flaco tenía buenas condiciones físicas y era apoyado por su padre, no era de los más destacados en los juveniles. Habían varios chicos de su edad mucho más habilidosos que él. Sin embargo, el flaco se propuso desde muy niño ser un futbolista profesional. Cueste lo que le cueste, él soñaba con jugar profesionalmente en primera división y ser un futbolista reconocido a nivel mundial. Así que Ricardo se esforzaba muchísimo en los entrenamientos con la obsesión de poder destacar en el equipo. Sin embargo, pronto se daría cuenta que el tiempo de entrenamiento que le daba el fútbol era muy poco. Ricardo no era un superdotado con el balón como otros, por eso sabía que tenía que duplicar sus esfuerzos. Sin embargo, el tiempo que le dedicaba a otras actividades, como los estudios en el colegio, de verdad le quitaban muchísimo tiempo. Así es, Ricardo Gareca quería dejar el colegio para dedicarse enteramente al fútbol, y obviamente que su madre se opuso rotundamente. Era una locura, su madre lo castigó y hasta le quiso prohibir de seguir entrenando en las juveniles de Boca Juniors. Sin embargo, su padre, al enterarse, tuvo una larga conversación con su hijo Ricardo. Le hizo entender que si dejaba de estudiar en el colegio, su futuro solo podría ser en ser un futbolista profesional o en ser un pobre diablo sin oficio. Y el flaco no lo dudó. Él estaba completamente seguro que podría llegar a ser un futbolista profesional. Así que su padre lo terminó apoyando en su decisión. Ricardo Gareca dejaría de estudiar en el colegio para dedicarse enteramente al fútbol. A raíz de esto, él y su padre mantendrían un fuerte conflicto con su madre.
Y es que era lógico, era una locura dejar la secundaria por ir a jugar pelota en un club donde hay cientos de niños buscando ser futbolistas profesionales, pero Ricardo iba en serio. Él sabía que necesitaba triplicar los esfuerzos para destacar en el equipo y llegar a ser un futbolista profesional. Y en efecto, conforme pasaban los años, el flaco iba siendo más considerado en el equipo. Pronto sus entrenadores se darían cuenta de que Ricardo se desempeñaría mejor como centro delantero. Así que el flaco ya tenía su fija y definitiva posición en la cancha. Ricardo Gareca ya se desempeñaba como centro delantero. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, siempre habían muchos jugadores en las juveniles que destacaban más que él. Así que cuando Ricardo cumplió los 19 años, su padre comenzó a dudar de su hijo. Y es que Ricardo ni siquiera era promovido al primer equipo. El temor de un posible fracaso y de tener una vida pobre lejos de las canchas de fútbol envolvían en el terror al joven Gareca. Pero a pesar de ello, no se daba por vencido. Seguía esforzándose por llegar al equipo profesional. Hasta que por fin, finalmente para la temporada de 1978, Ricardo Gareca fue promovido al primer equipo profesional de Boca Juniors. Tanto esfuerzo por fin daba sus frutos. Para ese entonces, Ricardo Gareca tenía 20 años de edad. Y obviamente que la noticia fue una gran alegría para él y para toda su familia, incluida su madre, que por fin comenzaba a creer que su hijo podría tener un futuro en el mundo del fútbol. El debut oficial de Ricardo Gareca como futbolista profesional se daría un 20 de septiembre de 1978, en un partido de primera división del fútbol argentino de Boca Juniors contra Rosario Central. Ese día, Ricardo Gareca por fin había cumplido su sueño. Era ya un futbolista profesional que jugaba en primera división y además en el poderoso Boca Juniors. Pero más feliz aún era su padre, quien sacrificó muchas cosas por ayudar a su hijo a convertirse en un futbolista profesional. Tanto esfuerzo por fin daba sus frutos. Aquel día, Ricardo Gareca era la persona más feliz del mundo. Sin embargo, las historias no siempre terminan en finales felices. Porque si bien es cierto que Ricardo Gareca ya era un futbolista profesional de Boca Juniors, su rendimiento no fue el esperado. Y es que para ese entonces, Gareca era solo un desconocido suplente, que muy pocas veces entraba a los partidos. Y cuando lo hacía, no tenía el rendimiento esperado. Y es que para ser centrodelantero, no hacía goles. Y es que de verdad, estaba muy lejos de ser titular. Los años pasaban y la situación no mejoraba. Y ya no era tan joven. Para 1980, Gareca ya tenía 22 años de edad y su carrera como futbolista se estaba yendo al fracaso. Así que el flaco se dio cuenta de que tanto esfuerzo por ser un futbolista profesional no iba a servir de nada si no se hacía algo. Gareca necesitaba tener regularidad, necesitaba jugar partidos completos regularmente y sabía perfectamente que en un club muy competitivo como Boca Juniors no lo iba a conseguir. Así que finalmente, Gareca aceptaría una oferta del club Xeneize que lo cedería al club de Sarmiento de Junín, también de la primera división. Así que para la temporada de 1981, y con 23 años de edad, Ricardo Gareca dejaría por primera vez la ciudad de Buenos Aires, para mudarse a la ciudad de Junín, en donde jugaría en su nuevo equipo, el Sarmiento de Junín. Una nueva etapa comenzaría en la carrera y en la vida de Ricardo Gareca. Como pudimos ver, los primeros años en la carrera de Ricardo Gareca fueron años muy difíciles y muy duros. A sus 23 años de edad, solo era un desconocido suplente de Boca Juniors, aunque también le tocaría bailar con la más fea, porque para finales de los años 70, Boca Juniors gozaba de una bonanza futbolística. Venía de salir campeón de la Copa Libertadores de 1977 y de 1978, además también de salir campeón de la Copa Intercontinental del año 1977. En otras palabras, Ricardo Gareca tuvo la mala suerte de intentar ser titular en uno de los mejores equipos del mundo por aquella época. Así que Ricardo Gareca, con 23 años de edad, toma una de las mejores decisiones de toda su vida. Y es que para enrumbar su carrera, tenía que tomar una decisión drástica: dejar Boca Juniors para intentar buscar protagonismo en un equipo modesto y humilde, pero también de la primera división del fútbol argentino. Ricardo Gareca sería el Sarmiento de Junín. Una nueva etapa comenzaba en la carrera y en la vida de Ricardo Gareca. Para inicios del año 1981, Ricardo Gareca por fin gozaría de la titularidad y de la regularidad que tanto buscaba, ya que en el club Sarmiento de Junín, Ricardo Gareca pudo ganarse el puesto de titular indiscutible del equipo. Lo hizo a base de buen rendimiento, pero sobre todo a base de goles, y es que a un centrodelantero se le exige los goles, y Gareca los estaba haciendo en su nuevo equipo. Y es que a pesar de que su nuevo club, el Sarmiento de Junín, era un equipo de mitad de tabla para abajo, Gareca estaba sobresaliendo, y por primera vez, la prensa deportiva de su país comenzaría a destacar el trabajo y la capacidad goleadora de aquel desconocido flaco alto y rubio y de melena larga. Estaba surgiendo una nueva figura. Así era como Ricardo Gareca por fin se estaba convirtiendo en un jugador reconocido en el fútbol argentino. Así que fue gracias a esto que el club de Boca Juniors pediría el regreso de Ricardo Gareca al equipo Xeneize. Así que el flaco volvería por todo lo alto a su equipo de Boca Juniors para mediados de 1981.
ya como un jugador reconocido en todo el país. Gareca volvería a Boca Juniors para ser titular. Pero eso no era todo, y es que para ese entonces, Boca Juniors venía de ganar el Metropolitano de 1981, gracias a que ya contaban con el gran Diego Armando Maradona en el equipo. Así que Ricardo Gareca volvería para formar una inolvidable dupla con el mismísimo Diego Armando Maradona. Y por si fuera poco, gracias a su buen rendimiento en el Sarmiento de Junín, Ricardo Gareca sería convocado por primera vez a la selección argentina. No había dudas, el flaco estaba viviendo unos días de ensueño. Su convocatoria a la selección argentina la celebró eufóricamente junto a toda su familia. Sus padres eran los más orgullosos de que el sueño de niño de Ricardo se estaba haciendo realidad. Sin embargo, toda esta alegría se convertiría en una profunda decepción. Porque cuando Ricardo Gareca hizo su debut oficial con la selección argentina, en un partido amistoso ante la selección de Polonia, el flaco hizo un partido para el olvido. Va Tarantini, va buscando el cambio, atención, buscando Gareca. Llegó Gareca. Anduvo lento, impreciso y sobre todo, muy nervioso. Los nervios del debut tal vez. Y es que jugó tan mal que cuando fue cambiado en el segundo tiempo, los hinchas lo pifiaron y lo insultaron. Etapa difícil y dura la que tendrá que soportar la selección nacional, porque el público no está contento con el rendimiento del equipo y con algunas individualidades designadas. Aquí no se sabe bien si se sirva la salida de Gareca o la entrada de Valencia, y esta a ustedes les puede dar una idea. Lamentablemente, el director técnico César Luis Menotti no lo volvió a considerar más en la selección. Aunque Gareca sabía que si hacía una buena temporada con Boca Juniors, tal vez Menotti podría convocarlo para el Mundial de España 82. Así que Gareca se esforzaría al máximo en tener un buen rendimiento y una regularidad en su regreso a Boca Juniors. Estaba claro que Gareca ya no era más el suplente desconocido de antes, ahora era ya un jugador titular del equipo Xeneize. Y a pesar de que su capacidad goleadora se veía opacada muchas veces por el monstruo que tenía al lado, sí, Maradona se llevaba la atención y todos los reflectores del equipo. Igual Ricardo Gareca redondearía una buena temporada para finales de 1981 y comienzos de 1982. Pero a pesar de ello, Gareca no sería convocado a la selección argentina para el Mundial de España 82. Como quien dice, las oportunidades a veces suelen presentarse solo una vez. Y en la única oportunidad que tuvo Gareca con la selección, no lo aprovechó. La noticia lo sumergió en una profunda tristeza al flaco. Él soñaba con poder brillar también con la selección de su país. Así que a partir de ese momento, el flaco se propuso buscar su revancha con la selección. Y es que a pesar de sus 24 años, él sentía que aún podía brillar en su selección. Así que multiplicó los esfuerzos para mejorar su nivel y su capacidad goleadora. Tenía sed de revancha. Tenía que volver a la selección. Y así lo fue demostrando en sus partidos con Boca Juniors, ya que tras la partida de Maradona al Barcelona de España, por fin Ricardo Gareca tendría más protagonismo en el equipo. No era un jugador talentoso con la pelota, no era un dribleador, no era de esos jugadores que enamoraban a los hinchas con jugadas y pases precisos, pero sí era un jugador muy letal en el área, un 9 innato definidor, un goleador muy efectivo que hacía goles de todo tipo. Así que Ricardo Gareca, durante los años de 1982 y 1983, era ya uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Su figura goleadora se fue popularizando cada vez más, no solo en el mundo del fútbol, y es que aquel flaco rubio de melena larga era uno de los jugadores más codiciados por la prensa de espectáculos de la época. Sin embargo, Ricardo Gareca siempre supo manejarse muy bien fuera de las canchas. Casi nunca se le vio envuelto en conflictos o en escándalos extrafutbolísticos. Sin embargo, dentro de las canchas sí era todo lo contrario. Y es que el flaco Gareca era de aquellos delanteros fuertes en el área y que jugaba con muchísima vehemencia. Solía pelearse con los defensores de los equipos rivales y también solía pelearse con los mismos árbitros. Situaciones que le valieron muchas expulsiones de los partidos. Y cada vez que marcaba goles, lo celebraba gritando tan fuerte como un tigre. La cabellera rubia y larga de Gareca hacía que pareciera un tigre rugiendo. Fue así como se iría ganando el apodo del Tigre. Y a pesar de que por aquellos años Boca Juniors atravesaba muchísimos problemas económicos y dirigenciales, Ricardo Gareca se había convertido en el delantero estrella del momento. Así que todo esto, sumado a su gran nivel goleador, es que lógicamente sería convocado nuevamente a la selección argentina, la cual, luego de su fracaso en el Mundial de España 82, comenzaba un nuevo ciclo con el director técnico Carlos Salvador Vilardo, quien de arranque y sin hacerse tantos tapujos, le confiaría la titularidad a Ricardo Gareca. Así es, Gareca por fin tendría la gran posibilidad de tener su revancha con la selección argentina. Era lo que tanto había estado buscando. Se había esforzado muchísimo en ser el mejor delantero del fútbol argentino, justamente para tener una nueva oportunidad en la selección. Así que tanto esfuerzo por fin dieron sus frutos. Arregui. Pico Gareca. Llegó Calderón, Gareca. ¡Gol! ¡Gol! Argentino. Ricardo Gareca. La Argentina 2. Chile 1.
Así fue como Ricardo Gareca afrontaría con su selección la Copa América de 1983, que no tenía sede fija. Los partidos se jugaban a ida y vuelta. Sin embargo, Argentina tendría la mala suerte de chocar con Brasil en la fase de grupos. Así que luego de un decepcionante empate ante Ecuador en Quito, Argentina jugaría con Brasil en Buenos Aires, en una nueva edición del Clásico Sudamericano. Tita, Sabela, Gareca. Burruchaga, Gareca, atención, 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 Gareca, gol. ¡Gol! ¡Argentino! Ricardo Gareca. Argentina 1, Brasil 0. Hermosa pelota colocada para el centro delantero de Boca. Coloca bien su cuerpo, le gana totalmente a Paulo Roberto, que llegó para cerrar, midió, lo fusiló a Leao. Gareca comenzó la maniobra, devolución para Gareca, colocó bien su cuerpo, lo gritó antes que la pelota entrara. El flaco marcaría el gol del triunfo ante su clásico rival. El sentimiento de revancha invadió con una total satisfacción al Tigre. Lo había conseguido. Los hinchas albicelestes coreaban su nombre en el estadio. Gareca por fin estaba brillando también en la selección. Había logrado obtener la revancha que tanto había estado buscando. Sin embargo, luego de este sufrido triunfo ante Brasil, Ricardo Gareca y todo el equipo argentino pecarían de un exceso de confianza en su siguiente partido ante Ecuador, en el que parecía ser un partido que Argentina ganaría por goleada y en el que Ricardo Gareca marcaría un hat-trick, terminó siendo un completo desastre. Argentina no le pudo ganar a Ecuador en Buenos Aires, y fue por este desastroso partido que Argentina no pudo avanzar a la siguiente fase de esta Copa América, por lo que Ricardo Gareca no tendría posibilidad de marcar más goles con su selección en esta Copa. Pero bueno, a pesar de la decepcionante campaña de Argentina en esta Copa América, el nombre de Ricardo Gareca era muy sonado en todo el país. Por el buen momento en su equipo de Boca Juniors y por el buen momento mostrado en la selección, muchos veían a Gareca como el próximo delantero estrella de la selección argentina. Si Maradona era la estrella, Gareca sería el goleador. Y es que de verdad, el futuro del flaco era muy prometedor, y fue más prometedor aún cuando su nivel goleador en Boca Juniors seguía en gran ascenso. En lo personal, terminó de cerrar una excelente temporada de 1983, siendo considerado como una de las grandes estrellas del fútbol argentino. No había dudas de que a sus 25 años estaba atravesando el mejor momento de su carrera. Sin embargo, todo esto cambiaría para 1984. Para el año 1984, Ricardo Gareca estaba atravesando el mejor momento de su carrera. Era figura y goleador en Boca Juniors y era figura y goleador en la selección argentina. Es el sueño de cualquier joven que aspira a ser un futbolista profesional, y Ricardo Gareca lo había conseguido. Su futuro era muy prometedor. Sin embargo, dentro de todo el éxito de Ricardo Gareca, su club, el Boca Juniors, como institución, estaba atravesando una profunda crisis financiera que afectaba a los dirigentes y también a los jugadores. Ricardo Gareca estaba triunfando en un club que se caía a pedazos económicamente, y eso se veía reflejado también en el equipo, porque futbolísticamente Boca Juniors había bajado su nivel, ya no ganaba títulos, poco a poco iba perdiendo el prestigio de antes. Pero claro, a pesar de eso, Ricardo Gareca era feliz, porque a él individualmente le estaba yendo bien, era el goleador del equipo, era el goleador de Boca. Pero y es que la situación económica iba empeorando cada vez más y más, que hasta el mismo joven goleador Ricardo Gareca comenzaría a sentirse incómodo. Para el año 1984, a pesar que Ricardo Gareca seguía siendo una de las grandes figuras del fútbol argentino, su club, el Boca Juniors, por todo lo contrario, estaba atravesando una terrible crisis económica. Esta crisis afectaría también a todo el plantel xeneize, incluido Ricardo Gareca. Los jugadores de Boca, fastidiados por no cobrar ya varios meses, plantaron una huelga indefinida, y en medio de una situación caótica, varios clubes aprovecharon para intentar fichar a los jugadores xeneises. Fue así que a Ricardo Gareca le ofrecieron una jugosa oferta proveniente de River Plate. Sí, el eterno rival de Boca. En un comienzo, Gareca no aceptó la oferta. Sin embargo, en medio de una situación financiera muy desesperante, Gareca terminó aceptando. Así que para la temporada de 1985, Ricardo Gareca se convertiría en nuevo jugador de River Plate. Este traspaso sería el más polémico y el más comentado por aquella época. ¿Cuándo va a salir Ricardo Gareca? Ahí está oficialmente Ricardo Gareca, que es abrazado por los simpatizantes de River Plate. Ya está en la cancha este contrato tan discutido. ¿Cómo te sentiste en este momento con la camiseta de River y bueno, esta expectativa que te has creado, Ricardo? Bueno, bien, muy bien, o sea, cómodo y muy motivado para jugar este partido. Es un momento tan especial para vos porque hablábamos antes de esta circunstancia. ¿Y extrañas aquello, lo de Boca? ¿O no? ¿O eso quedó de lado? Ya eso ya quedó totalmente de lado. Boca es un hermoso recuerdo y bueno, de ahora en más todo River.
que sigas muy bien. Gracias, mucha suerte. Ahí está, Ricardo Gareca, sí señor. Pero lejos de la rivalidad que puedan tener estos dos clubes, a Ricardo Gareca solo le importaba jugar y seguir manteniendo toda su capacidad goleadora. Sin embargo, a veces las barras no entienden de fútbol. Ricardo Gareca comenzaría a ser odiado, insultado, amedrentado y amenazado por todos los hinchas de Boca Juniors, quienes tomaban esto como una traición. Y es que a pesar de que su joven compañero de Boca Juniors, Oscar Ruggeri, también había fichado por River Plate, los hinchas ceneices se la agarraron mucho más con el flaco Gareca. Y es que Gareca era el famoso delantero estrella de Boca Juniors, el máximo ídolo ceneice de 1983. Fue así que Ricardo Gareca comenzaría a experimentar por primera vez una terrible persecución social. Los hinchas de Boca lo seguían y lo insultaban por todos lados, dentro de los estadios y fuera de los estadios, en la calle, fuera de su casa, cuando iba a los entrenamientos. Lo seguían a todos lados solo para insultarlo y despreciarlo. Y por más que Gareca se propuso no hacerles caso, era muy difícil convivir con el desprecio de todo el mundo. Y es que era increíble que de un momento a otro, de ser una gran estrella del fútbol argentino, pasara a ser el gran traidor del fútbol argentino. Así que toda esta terrible situación que atravesaba Gareca se notaba mucho en la cancha. Gareca ya no era el mismo, dejó de ser el goleador letal de antes. Claramente, su nivel había disminuido. Así que poco a poco, los hinchas de River Plate tampoco lo veían con buenos ojos. Comenzarían a insultarlo también. Así que fue en ese contexto que Ricardo Gareca afrontaría con su selección las eliminatorias para el Mundial de México 86. Y es que a pesar de todo, Gareca seguía siendo el delantero titular de la selección. Sin embargo, el mal momento que atravesaba en River Plate lo traspasó también a la selección, ya que en el primer partido de eliminatorias contra Venezuela en Caracas, Gareca jugó un desastroso partido. Casi ni tocó la pelota, por lo que Argentina sufriría muchísimo para ganarle al entonces aún débil Venezuela. Pero el desastroso desempeño de Gareca en este partido hizo que el director técnico Carlos Salvador Vilardo, para el siguiente partido contra Colombia, mande a Gareca a la banca de suplentes. Esto pudo significar un leve castigo para que Gareca reaccione y vuelva a ser el delantero de antes en el siguiente partido de eliminatorias. Sin embargo, para la mala suerte del Tigre, el jugador que lo reemplazaba, Pedro Pasculi, marcaría 2 goles en el triunfo argentino de 3-1 sobre Colombia. Así que con esta muy destacada actuación de Pasculi, Vilardo no lo sacaría más de la oncena titular. Así que Gareca terminó siendo suplente durante todas las eliminatorias. Había perdido la confianza del técnico. Había perdido la confianza de todos. Pero Gareca era un hombre de revanchas y solo pedía que le dieran una sola oportunidad para demostrar que volvería a ser el delantero letal de antes. Así que la selección argentina, que había comenzado bien las eliminatorias, había tenido una durísima derrota con Perú en Lima. Pero a pesar de ello, para la última fecha de eliminatorias, a la Argentina solo le bastaba el empate para clasificar directamente al Mundial de México 86. Sin embargo, el rival de la última fecha sería justamente el mismo Perú que les había ganado en Lima. No había dudas de que Perú sería el rival más fuerte en estas eliminatorias, y así lo demostraría también en Buenos Aires. Y es que al término del primer tiempo, y para sorpresa de todos, Perú le estaba ganando con mucha claridad por 2-1 a la Argentina. Esta derrota le estaba quitando la clasificación directa a la Argentina al Mundial de México 86. Argentina no estaba jugando bien, así que el técnico Vilardo se la jugó por una formación mucho más ofensiva para el segundo tiempo. Así que se decidió por mandar a Gareca para jugar el segundo tiempo del partido. Así que el Tigre tendría esa oportunidad que tanto andaba buscando. Sin embargo, esta oportunidad se daría en un escenario de mucho suspenso y muchísima presión. Argentina corría peligro de no clasificar al Mundial. La tensión se sentía en todos los hinchas albicelestes. Va a ingresar en el equipo argentino el jugador Ricardo Gareca. Así que en uno de los tantos ataques argentinos llegaría esta gran jugada. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Gol, Gareca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Pasarela y Gareca empujando. Dicen que el partido está 2-2 y México recibe otra vez al equipo argentino. Y de esta manera, Ricardo Gareca marcaría su gol más importante con la camiseta de la selección argentina. El delantero más odiado, el delantero más golpeado, el delantero más insultado, el famoso traidor del fútbol argentino, le estaba dando la clasificación al Mundial a la selección argentina. Y es que cuando juega la selección, todos somos del mismo equipo. Ya no importaba en qué equipo juega o jugaba el flaco, solo importaba que Argentina se había clasificado al Mundial. Los hinchas albicelestes festejaban a todo pulmón esta agónica clasificación coreando el nombre de Ricardo Gareca. Así que de esta manera, el Tigre volvía a tener su revancha en la selección argentina. El goleador estrella había vuelto. O bueno, eso era lo que se creía. Y es que luego de los festejos de la clasificación al Mundial con la selección argentina, Ricardo Gareca volvería a su equipo, el River Plate, en donde lamentablemente seguía cosechando malas actuaciones. Esto ayudó a que poco a poco los hinchas de Boca fueran recuperando la memoria y reiniciaran su campaña social de desprecio al Tigre Gareca.
Y por si fuera poco, los hinchas de River tampoco lo querían. Y es que como muy pocas veces, se dio el fenómeno de que los hinchas de Boca y los hinchas de River se unieran para despreciar e insultar al Tigre Gareca. Así que Ricardo Gareca, que para ese entonces ya manejaba muchas ofertas de clubes europeos, ya no quería seguir en River, ya no quería seguir en el fútbol argentino. Y es que realmente era insoportable la situación que vivía. Se sentía odiado y despreciado en el fútbol de su propio país. Quería salirse. Irse de ahí, pero ya. Pero lamentablemente, las ofertas de los equipos europeos no llegaban a concretarse. Y Gareca no estaba dispuesto a esperar hasta final de año para firmar por otro equipo. Él quería salirse ya. Así que en medio de las negociaciones, aparecerían muchas ofertas también de equipos sudamericanos. Uno de ellos sería del América de Cali, de Colombia, que aparecía con una buena oferta concreta y económica. Vale decir que por aquellos tiempos, el América de Cali era uno de los equipos más prestigiosos y respetados del fútbol sudamericano. Venía de salir tricampeón del fútbol colombiano, un fútbol colombiano que por aquel entonces venía creciendo de manera abrumadora. Así que todo esto terminó convenciendo a Ricardo Gareca. Su situación en el fútbol argentino era muy desesperante y el América de Cali era la mejor opción que manejaba. Así que finalmente decidió fichar por el equipo colombiano. Una nueva etapa comenzaba en la carrera y en la vida de Ricardo Gareca. El año 1985 fue un año muy accidentado para Ricardo Gareca. Una mezcla de mala suerte con malas decisiones. De ser un delantero muy querido, pasó a ser un delantero traidor. Pero en medio de ello, con la selección argentina, había marcado el gol de la clasificación al Mundial. Quizás el gol más importante de su carrera. Así que a mitad de 1985, Ricardo Gareca era amado y odiado a la vez. Lo cierto es que Ricardo Gareca ya no quería seguir en River Plate. Y probablemente tampoco ya no quería seguir en el fútbol argentino. Se sentía muy incómodo ahí. Así que se va al América de Cali de Colombia. Pero vale decir que por aquellos años, el fútbol colombiano gozaba de una bonanza financiera. Vayan a saber ustedes por qué, ¿no? Pero bueno, gracias a ello, es que muchas figuras del fútbol sudamericano se iban a jugar a Colombia porque pagaban bien. Y Ricardo Gareca se convertiría en uno de ellos. Y a sus 27 años de edad, Ricardo Gareca abandonaría por primera vez el fútbol argentino para irse a jugar al exterior. Una nueva etapa comenzaba en la carrera y en la vida de Ricardo Gareca. Para mediados de 1985, Ricardo Gareca llegaba como el flamante refuerzo estrella del América de Cali de Colombia y llegaría para ser titular en el equipo. Y el flaco que venía con todo el hambre de querer volver a ser el delantero letal de antes, rápidamente se sentaría muy bien en el equipo. Integraría un temible tridente goleador junto a Wellington Ortiz y al paraguayo Roberto Cabañas, además de tener también al otro temible Anthony de Ávila. Así que a base de goles y buenas actuaciones, Ricardo Gareca no tardó en ganarse el cariño de toda la hinchada del América de Cali. Y así lo demostraría, ayudando a su equipo a volver a ser el campeón de la primera división del fútbol colombiano. Pero sobre todo, lo demostraría en la gran campaña del equipo colombiano en la Copa Libertadores de 1985, en donde llegarían hasta la gran final. Se adelanta Valencia, allí va el centro, mucho peligro, Gareca, gol. Gol del América de Cali, Ricardo Gareca. Videla, gol, gol. Junior, campeón de la Copa Libertadores de América. Pero el hecho de salir subcampeones de la Libertadores del 85 llenó de muchísimo orgullo a todos los hinchas del América. Ricardo Gareca rápidamente se convertiría en un ídolo del equipo escarlata. El Tigre por fin volvía a sentirse muy feliz y muy querido por todos los hinchas de su equipo. Los malos momentos habían quedado atrás. Gareca ahora gozaba de la comodidad que tanto buscaba. Sin embargo, toda esta feliz comodidad se terminaría convirtiendo en la más grande tragedia que sufriría a lo largo de su carrera. Usted y México 86 en América. Un mundial con todo para usted. Para inicios de 1986, mientras Ricardo Gareca afrontaba una nueva Copa Libertadores con su equipo el América de Cali de Colombia, el ambiente mundialista previo al Mundial de México 86 era muy abrumador en toda la Argentina. La selección argentina venía jugando algunos partidos amistosos solo con jugadores del torneo local argentino, ya que por cuestiones de calendario no podían contar con jugadores que militaban en el exterior. Lo harían recién después de que el director técnico Carlos Salvador Vilardo haga oficial la lista de convocados para el Mundial de México 86. Y obviamente que el Tigre Ricardo Gareca también se preparaba para afrontar el Mundial con su selección. De hecho, el Tigre buscaba tener continuidad en el América de Cali justamente para mejorar su nivel y llegar en el mejor estado de forma al Mundial de México 86. Y es que aunque había perdido su puesto de titular en la selección argentina, él era parte fija de la selección. La prensa y todos los hinchas albicelestes venían siguiendo de cerca la campaña de Gareca en el América de Cali, justamente porque ya daban por hecho de que el flaco sería parte de la selección argentina en el Mundial del 86. Sin embargo, el día que Vilardo hizo oficial la lista de convocados, toda la prensa y los hinchas argentinos
quedarían estupefactos. Bilardo había tomado la decisión de fumigar la selección. Era una lista con muchos nombres nuevos y había borrado a muchos jugadores que habían sido parte del proceso bilardista. Uno de ellos sería Ricardo Gareca. Así es, Gareca se enteraría de la noticia en plena campaña de Copa Libertadores. El golpe fue durísimo para el Tigre. Sus compañeros del América de Cali, que tenían preparado realizar una despedida a lo grande a los dos jugadores mundialistas del club, que eran el paraguayo Roberto Cabañas y el argentino Ricardo Gareca, pues no sabían cómo consolarlo. Gareca lloró desconsoladamente por varios días. No había dudas de que estaba viviendo la peor tragedia de su carrera. Era un delantero de 28 años. Se suponía que en México 86 tenía que ser su mundial, en la que debía llegar a la cúspide de su carrera. Todos estos años de tanto esfuerzo por ser un delantero de talla internacional eran justamente para llegar a la selección y poder brillar en el mundial. Y él ya era parte de la selección. No entendía la decisión de Bilardo de dejarlo fuera. Ricardo Gareca comenzaría a odiar a Bilardo con todas sus fuerzas. Ese narizón era un traidor mentiroso. Así que lógicamente, Gareca estaría por aquellos días sumergido en una profunda depresión. Y más aún cuando veía por televisión aquella selección argentina coronándose campeona del mundo, con Diego Armando Maradona a la cabeza del equipo. La sensación de que él pudo haber estado también ahí coronándose campeón del mundial ahondaría aún más su terrible depresión. El flaco se dio cuenta que en el mejor momento de su carrera había tomado malas decisiones. Y es que todo lo estaba haciendo mal. Desde fichar por River Plate a causa de los problemas financieros de Boca Juniors, hasta fichar por un equipo colombiano en su desesperación de salir del fútbol argentino por el desprecio de los hinchas. Esto último lo terminó alejando del radar de la selección. Así que se dio cuenta que para triunfar en el fútbol no todo se hace dentro de la cancha. Él ya tenía 28 años de edad, así que tendría que asumir que su historia en la selección argentina ya había terminado. No cabe dudas de que una de las grandes ausencias en el Mundial de México 86 fue la de Ricardo Gareca. Y es que, como pudimos ver, durante 2 años era el delantero titular de la selección argentina. Pero la locura de Bilardo de borrar a varios jugadores que habían sido parte del proceso bilardista generó mucha crítica de la prensa y de todo el país. Incluso algunos otros jugadores que, como Gareca, habían sido borrados también de la selección, lanzarían el grito en el cielo de que fueron engañados y estafados por Bilardo. O sea que fue un escándalo total. Aunque claro, luego saldrían campeones del mundo y todos voltearían la tortilla y comenzarían a idolatrar a Bilardo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Lo cierto es que a partir de su trágica desconvocatoria para el Mundial de México 86, comenzaría realmente una nueva etapa en la carrera y en la vida de Ricardo Gareca. Luego de superar la terrible tragedia de su desconvocatoria al Mundial de México 86, Ricardo Gareca, aún con la herida abierta y el sufrimiento profundo de no jugar el Mundial con su selección, lo convertían en un jugador aún más rebelde dentro de las canchas. Era como un león enjaulado, como un tigre furioso que avasallaba a sus víctimas dentro de la cancha, y no se cansaba de inflar las redes con sus múltiples goles. Ricardo Gareca estaba acrecentando aún más su legado en el América de Cali. Y es que a pesar de que ya era un personaje muy querido y amado por todos los hinchas del América, Ricardo Gareca jugaba con todas sus fuerzas, llenas de ira y de furia hacia su desdichada suerte, como queriendo demostrarle a Bilardo que él era el mejor delantero de Sudamérica. Gareca seguía odiando a Bilardo, con todas sus fuerzas, y con esas fuerzas lo demostraba en la cancha, ayudado también por sus compañeros de equipo, claro está. Y es que por aquellos tiempos, el América de Cali estaba pasando por sus mejores años. Gareca jugaba en un gran equipo. Quizás eso le ayudó a superar más rápido la tragedia de su desconvocatoria al Mundial del 86. Y es que con el equipo Escarlata volvería a salir campeón del fútbol colombiano en 1986. El América de Cali se convertiría en pentacampeón. Conseguía su 5º título consecutivo. No había dudas de que Gareca estaba jugando en el mejor América de Cali de toda su historia. Y por si fuera poco, el equipo Escarlata volvería a llegar por segunda vez consecutiva a la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en esta final, el rival sería nada más y nada menos que River Plate. Así es, Ricardo Gareca tendría que volver al Monumental de Núñez a jugar contra su ex equipo, ni más ni menos que la final de la Copa Libertadores. Y por si fuera poco, en la final de ida, que se jugó en Cali, River ganaría por 2-1. Así que para el partido de vuelta en Buenos Aires, el América de Cali estaba obligado a ganar si quería salir campeón de la Copa Libertadores. Así que para Gareca iba a ser muy incómodo volver al Monumental de Buenos Aires a jugar contra un River Plate que le traía tan malos recuerdos. Y en efecto,
Cuando el plantel del América de Cali llegó a Buenos Aires, los hinchas de River lo recibían con insultos y cánticos de desprecio, pero el blanco de los insultos era Ricardo Gareca. Obviamente por su pasado desastroso en el equipo millonario, pero la situación se saldría de control cuando un grupo de hinchas irrumpieron los entrenamientos del América para agredir a Ricardo Gareca. La situación ya era grave. Los hinchas de River odiaban tanto a Gareca a tal grado de querer agredirlo físicamente, así que el plantel del América decidió no jugar la final, porque no sentían que hubiera un protocolo de seguridad. Sin embargo, luego de tantas discusiones y tanta polémica al respecto, a última hora, el plantel del América se decidió finalmente jugar la final. Pero Ricardo Gareca se sentía en la olla del lobo. Los hinchas de River no se cansaban de insultarlo. Sensacional el recibimiento por parte de estos 80.000 espectadores para River Plate. Ingresa el América, muy silbado por el público, despacito, tranquilito. El equipo colombiano, Funes, entra Funes, ¡gol! Finalmente, River Plate ganaría por 1-0 y se coronaría campeón de la Copa Libertadores. Y Ricardo Gareca tuvo que tragarse la bronca de ver a su ex equipo y todos esos hinchas que tanto lo insultaban celebrar el campeonato de Libertadores. Una nueva decepción, un nuevo sufrimiento. Gareca solo quería irse lo más rápido posible de ahí. En Argentina nadie lo quería. Él solo quería volver a Colombia en ese mismo instante. A diferencia de Argentina, en Colombia, Ricardo Gareca se sentía a gusto y gozaba de una buena comodidad, porque en el América de Cali era considerado prácticamente como un ídolo, y poco a poco se iba convirtiendo en uno de los referentes y máximos líderes del equipo. Sin embargo, para ese entonces, Ricardo Gareca, así como la mayoría de jugadores del fútbol colombiano, tenían muy poco conocimiento acerca de las mafias del narcotráfico que rodeaban al fútbol colombiano por aquellos años. Tiempo después, se confirmaría que el conocido narcotraficante Pablo Escobar, quien era del cartel de Medellín, tenía planeado asesinar a las figuras de los equipos que representaban al cartel de Cali, que eran el Deportivo Cali y el América de Cali. Y obviamente que Ricardo Gareca, como figura del América de Cali, figuraba en la lista negra del mismísimo Pablo Escobar. Pero felizmente, este plan nunca se llegó a concretar. De hecho, Ricardo Gareca, así como la gran mayoría de futbolistas del fútbol colombiano de la época, no tenían mucho conocimiento de la gran bomba de tiempo que los rodeaba. Y es que el flaco Gareca, como futbolista que era, solo se concentraba plenamente en el fútbol, en los entrenamientos y en seguir manteniéndose en forma para seguir mejorando su cuota goleadora en el equipo, y así lo demostraría en la cancha. Ya que a pesar de no lograr el sexto título consecutivo en el fútbol colombiano, Gareca estaba haciendo una excelente Copa Libertadores de 1987. Era el goleador de la Copa Libertadores y fue pieza fundamental para que el América de Cali vuelva a llegar a su tercera final consecutiva de Copa Libertadores. Ahora sí, señores, la tercera tiene que ser la vencida. Esta vez, la final sería ante otro grande de Sudamérica, ante el Peñarol de Uruguay. Así que para el partido de ida, el América ganaría por 2-0. Tenían una muy buena ventaja para salir campeones de la Libertadores por primera vez en su historia. Sin embargo, el partido de vuelta se jugaría en el Centenario de Montevideo. Pero a pesar de ello, el América sentenciaría la final, marcando el gol del título a los 20 minutos del primer tiempo. El marcador global era de 3-0 a favor del América. El América de Cali prácticamente ya era campeón de la Copa Libertadores. Lo había conseguido. Era la primera vez en la historia que un equipo colombiano se coronaba campeón de una Copa Libertadores. Sin embargo, esta final aún no terminaba, ya que para el segundo tiempo de este partido, los uruguayos saldrían a imponer su tan clásica garra charrúa para intentar darle vuelta al marcador, y así lo harían.
Villar será, Villar, gol. Peñarol voltearía el partido y terminaría ganando por 2-1. En el global, el América había ganado por 3-2. Debió salir campeón de la Libertadores. Sin embargo, para esta edición de Copa Libertadores, no se tomaban en cuenta la diferencia de goles, solo se tomaban en cuenta los puntos. Así que se tendría que jugar un tercer partido de desempate. Quieren Villar, se cayó el hombre americano, se queda bien aquí, después de la candela, remata, gol. Yo no lo voy a cantar. Es increíble, no lo voy a cantar, Dios mío, ¿por qué? Porque siempre nosotros, señor. El Peñarol terminaría ganando por 1-0. Esto fue increíble. Por tercera vez consecutiva, el América de Cali volvía a perder una final de Copa Libertadores. Y es que de verdad, esta vez estuvieron tan cerca, la suerte le seguía siendo muy esquiva al flaco. Le negaba por tercera vez consecutiva la posibilidad de salir campeón de una Copa Libertadores. A su regreso a Cali, los hinchas de la Escarlata comenzarían a criticar al equipo. Y es que no era para menos, perder una tercera final consecutiva de Copa Libertadores era ya una cosa de locos. Sin embargo, la situación parecía no mejorar, ya que para la temporada de 1988, nuevamente, el América de Cali se quedaría sin poder ganar el campeonato colombiano por segundo año consecutivo. Pero a pesar de ello, el América de Cali seguía siendo un equipo muy fuerte y de sumo prestigio en la Copa Libertadores, y que tenía a Ricardo Gareca como una de sus principales figuras. Y cuando parecía que el equipo escarlata llegaría a su cuarta final consecutiva, en semifinales, perdería con el poderoso Nacional de Uruguay. Y por primera vez en 4 años, el América de Cali se quedaría sin poder jugar una final de Copa Libertadores. Así que de esta manera se cerraría un decepcionante año de 1988 para el América de Cali y para Ricardo Gareca. Pero a pesar de ello, el América de Cali seguía siendo un equipo muy temido y de mucho prestigio no solo en el fútbol colombiano, sino también a nivel sudamericano. Y la verdad es que en todos estos exitosos años de Ricardo Gareca en el equipo colombiano, siempre anduvo manejando ofertas de equipos brasileños y también argentinos. Pero obviamente que Gareca no tenía ni la más mínima intención de volver al fútbol argentino. Esto fue hasta que llegaría una muy buena oferta por parte del Vélez Sarsfield. Y la verdad es que Ricardo Gareca siempre fue hincha de ese club. Aunque las circunstancias de su niñez hicieran que tenga que hacer su carrera juvenil en Boca Juniors, él siempre soñaba jugar en Vélez Sarsfield, el equipo de sus amores. Así que cuando llegó la oferta de Vélez, Gareca anduvo por mucho tiempo pensando y analizando la posibilidad de volver al fútbol argentino para jugar en Vélez. Al final, su sueño de niño, que era jugar en el equipo de sus amores, el Vélez Sarsfield, lo motivó muchísimo para volver al fútbol argentino. Ya habían pasado 4 años desde aquellos infortunios con los hinchas de Boca y de River, así que Gareca ya lo había decidido. Despedirse del América de Cali, de sus compañeros, de los hinchas que tanto lo amaban, fue muy triste para el flaco. Los llevaría siempre en su corazón. Así que Ricardo Gareca dejaría el América de Cali para volver al fútbol argentino. Una nueva etapa comenzaría en la carrera y en la vida de Ricardo Gareca. Luego de 4 años, Ricardo Gareca volvía al fútbol argentino. Y a estas alturas de su carrera, uno podría decir que el fútbol y el destino fueron muy injustos con Gareca. Y de alguna manera sí, es cierto. Pero no todo fue tan mala suerte para el flaco. Ya que cuando el Tigre deja el América de Cali para mediados de 1989, luego de algunas semanas, se desata la gran catástrofe y la tragedia del fútbol colombiano. Cuando los carteles de la droga asesinan a un árbitro de fútbol y luego saldrán a la luz una serie de amenazas a futbolistas también. La guerra de los carteles de la droga, la mafia, un caos total. Y es que como dijimos antes, el fútbol colombiano en esos tiempos era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar. Felizmente para cuando explota eso, Ricardo Gareca ya se había ido a Vélez Sarsfield, de la que se salvó el Tigre. Pero bueno, dato no menor. Para mediados de 1989, Ricardo Gareca ficharía como el gran refuerzo del club Vélez Sarsfield, siendo una de las principales noticias del fútbol argentino por aquella época. Y es que volvía después de 4 años a su país, y al parecer, el tiempo curaba las heridas. Ya no sentía la persecución ni los insultos de los hinchas de Boca y River que tanto lo quejaban 4 años antes. Y es que a sus 31 años de edad, ya no tenía ninguna presión encima de tener que luchar para una convocatoria a la selección o ser aceptado por los hinchas. Ricardo Gareca había pasado por tantas cosas durante su carrera futbolística que a esas alturas, él solo quería cumplir su sueño: brillar en el equipo del que era hincha, convertirse en leyenda del Vélez Sarsfield. Y así lo haría. Liberado de las tensiones que tanto lo quejaban antes, Gareca no tardaría en ganarse el cariño de los hinchas de Vélez. Se ganaría su puesto de titular y redondearía buenas y aceptables campañas con Vélez Sarsfield, siendo en muchas ocasiones el goleador del equipo. Así va arriba, no puede, toca Gareca, gol. ¡Gol!
lo haría durante las temporadas de 1989, 1990 y 1991. Ricardo Gareca se convirtió en uno de los jugadores más queridos del club. El flaco no se sentía tan querido por los hinchas del fútbol argentino desde sus aquellos primeros años en Boca Juniors. Sin embargo, para 1992, Gareca ya tenía 34 años de edad. Era ya un jugador veterano y su nivel y su estado físico ya no era el de antes. Su cuota goleadora había descendido con el paso del tiempo. Es por ello de que Ricardo Gareca, poco a poco, iba entendiendo que ya se acercaba la hora de colgar los chimpunes. Tenía que ser consciente de que estaba atravesando los últimos años de su carrera. Obviamente que esta situación es muy duro para todo futbolista, y también lo era para el flaco. Pero a pesar de ello, le seguían llegando ofertas de otros equipos. Así que en medio de esta situación, para la temporada de 1993, Ricardo Gareca abandonaría a Vélez Sarsfield para fichar por el Independiente de Avellaneda. Tal vez sentía que Vélez, el equipo de sus amores, merecía tener a un Gareca en su mejor estado de forma, y él ya no lo estaba. Sus mejores años ya habían pasado. Y efectivamente, en Independiente de Avellaneda, Ricardo Gareca llegaría para hacer más con una pieza de recambio. Ahí está Lenguita, viene para Gareca, lo que es el fútbol. ¡Gol de Independiente! El eterno Ricardo Gareca. Hace un minuto Acosta perdía un penal. Y lo que es el fútbol, Independiente aumenta su ventaja. Al comienzo alternaba la titularidad, pero para 1994, el Tigre ya era suplente. Era ya un veterano delantero que era usado solo algunos escasos minutos en los segundos tiempos. Tristemente la vida de un futbolista profesional es así. Los años pasan y el cuerpo ya no responde físicamente como antes. Además, las lesiones también comenzarían a quejar muchísimo al Tigre, quien para ese entonces ya tenía en mente anunciar su retiro definitivo del fútbol. Sin embargo, para esa temporada de 1994, el Independiente de Avellaneda estaba haciendo una gran temporada. Estaban peleando el campeonato local y también la Supercopa Sudamericana, un torneo en donde participaban todos los campeones de Copa Libertadores. Así que Gareca, con toda su experiencia, se propuso ayudar a su equipo a cerrar la temporada de la mejor manera, y así lo hicieron, porque Independiente de Avellaneda se proclamaría campeón del torneo Clausura de 1994 y luego campeón de la Supercopa Sudamericana. Pascualito, si no lo haces ahora, hermano. Así que de esta manera, Ricardo Gareca se despedía del fútbol, a lo grande, de la mejor manera posible. Así es, aquel flaco alto rubio de melena larga, aquel que en su momento pintaba para ser la gran estrella de la selección argentina, aquel que en su momento hizo que los hinchas de Boca y River se unieran juntos para insultarlo y despreciarlo, aquel que desde muy niño soñaba y luchaba junto a su padre por lograr convertirse en un futbolista profesional. Sí, aquel hombre alto y rubio, el hombre que por un par de malas decisiones no llegó a despegar su carrera como todos esperaban. El Tigre que peleaba en la cancha y rugía cada vez que hacía goles. Sí, el temible goleador, el terror de los ofensores de la época. Aquel delantero alto y rubio, el flaco se despedía del fútbol para siempre. Ya no jugaría más, ya no lo veríamos más en las canchas de fútbol. Y es que quedaba esa espina de que Gareca pudo haber llegado a más. Condiciones le sobraban, pero el destino no lo quiso así. Ricardo Gareca, con 36 años de edad, se despedía del fútbol de manera definitiva. Pero la historia de Ricardo Gareca no puede terminar así. Él daba para más, tenía que dar más, tiene que dar más. Y en efecto, la espina de que pudo haber llegado a más no lo dejaría tranquilo a Ricardo Gareca. No podía simplemente irse así por así. Así que luego del retiro tomaría la decisión de seguir su carrera como director técnico. Los logros que no pudo obtener como futbolista los intentará conseguir ahora como entrenador. Y es que Ricardo Gareca es un hombre de revanchas, y su ambición hará que de todas las formas posibles luche por conseguir los objetivos que aún le quedaron pendientes. La historia del hombre de las 1000 revanchas. Así que no te pierdas la segunda parte de la historia jamás contada de Ricardo Gareca. Repasaremos toda la historia de sus largas luchas por conseguir aquellos objetivos que no pudo conseguir en su etapa como futbolista. La segunda parte de la historia jamás contada de Ricardo Gareca. Y solamente aquí, por Futboleros Brutality. Como pudimos ver, la historia de Ricardo Gareca en su etapa como futbolista fue una historia muy accidentada. Surgió bien, comenzó como una prometedora estrella, siendo goleador de Boca Juniors y siendo goleador también de la selección argentina. Pero luego por un par de malas decisiones, y de mala suerte también hay que decirlo, se terminó truncando su carrera en la selección.
Nunca llegó ni siquiera a jugar un mundial, pero a pesar de ello, se las arregló para ser uno de los grandes ídolos en la historia de la América de Cali del fútbol colombiano. Y también cumplir su sueño de ser figura en el equipo del que él siempre fue hincha, del Vélez Sarsfield. Pero bueno, su historia no termina aquí, y es que no puede terminar así. El flaco Gareca intentará conseguir sus objetivos pendientes en su nueva etapa como director técnico. Así que me despido solo un ratito para encontrarnos en la segunda parte de esta gran historia jamás contada de Ricardo Gareca. ¡Chau! Bueno, ahora trataré de hacer mi nueva vida, que es la de... Ahora, si Dios quiere, a fin de año ya me recibo de director técnico en la escuela ahí de estudiantil porteño de Cacho Jiménez y bueno, después el año que viene, si Dios quiere, ya empezaría a dirigir, ¿no? Esa es... quiero tratar de hacer una carrera continua, no quiero parar, quiero que, pese a que está muy reciente todo, por eso he decidido largar ahora, para tomarme 30 días o un poquito más, de acá hasta fin de año, para organizarme, ordenarme un poquitito, actualizarme en lo que va a ser mi nueva profesión, ¿no? Entonces, pero quiero que inmediatamente sea la otra profesión, ¿no? Quisiera dirigir el próximo año.